Muy buenos días, damos gracias a Dios por este nuevo día de vida que nos da para poder estudiar la palabra de Dios. Saludos desde Quito, Ecuador, del Movimiento de Plantación de Iglesias. Damos gracias a Dios por todo lo que Él está haciendo en cada una de nuestras vidas. También damos gracias a Dios que estamos ya por terminar el primer año de la escuela MOPI. Y en septiembre se abrirá nuevamente clases, así que les invitamos a aquellos que quieren estudiar la Biblia. Nos reunimos nosotros para el estudio de la Biblia los días jueves a las 8 de la noche. La escuela MOPI empezará un nuevo periodo de clases en el mes de septiembre, así que las inscripciones estarán abiertas. Bueno, vamos a orar en esta mañana para que el Señor nos guíe en este estudio del libro de Romanos. Padre, te damos gracias en esta mañana porque tú eres fiel. Te damos gracias porque cada día, Señor, tú estás con nosotros. Cada día tú nos hablas a través de tu palabra. Y en esta mañana queremos pedirte, Señor, que tú seas obrando en nuestras vidas. Señor, que la palabra que es más cortante que toda espada de doble filo pueda discernir nuestros pensamientos y hacernos dar cuenta quién eres tú y cómo tenemos que vivir. Señor, gracias te damos porque podemos abrir las Escrituras. En esta mañana al estudiar Romanos capítulo 6, te pedimos, Señor, la guía del Espíritu Santo, que tú seas iluminando nuestra mente, obrando en nuestro corazón, que podamos recibir esta palabra, Señor, para que nuestras vidas puedan ser transformadas, consoladas, Señor, para que podamos vivir de acuerdo a tu voluntad. Gracias te damos, Señor, ponemos en tus manos esta mañana en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hemos llegado al capítulo más importante para la vida cristiana. Romanos capítulo 6 es el capítulo que nos va a enseñar cómo vivir la vida cristiana, cómo vivir una vida de santidad, cómo vivir una vida en victoria sobre el pecado. Hemos estado estudiando de que el hombre es pecador y que el hombre ha sido justificado por medio de la fe. Ahora Dios nos ha mostrado su gracia, nos ha dado el regalo de la salvación, ha perdonado todos nuestros pecados. Hemos sido justificados, declarados sin culpa y pasamos a gozar de los privilegios de ser hijos de Dios. Hemos visto los resultados de la justificación y hemos aprendido que tenemos entrada a la gracia en la cual nosotros podemos estar firmes. Podemos gloriarnos en la esperanza de la gloria de Dios y aún en las tribulaciones. Hemos aprendido que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Hemos aprendido que hemos sido reconciliados con Dios y que hemos hecho las paces con Dios. De ser enemigos de Dios, ahora somos amigos y podemos tener esa relación personal con Él. Hemos visto que ahora en Cristo Jesús nosotros podemos tener vida a pesar de que estuvimos muertos en nuestros delitos y pecados. Hemos aprendido que por un hombre entró el pecado y por el pecado la muerte, pero por un hombre nosotros recibimos la vida. Y hemos sido trasladados al reino de su amado Hijo, al reino de la luz. Eso ha sido posible
por creer que Jesús murió por mis pecados, que fue sepultado y que resucitó, que ahora yo tengo vida eterna, es decir, tengo una comunión personal, íntima con Dios, la cual yo puedo disfrutar día a día. Todo esto hemos aprendido de los Romanos capítulo 1 al capítulo 5 hasta el final. Y ahora entramos al capítulo 6, donde vamos a aprender de que el hombre que ha sido justificado, entra en el proceso de la santificación. Y el proceso de esta santificación es por la fe. Justamente antes de ayer me hacían la pregunta, ¿cómo los cristianos podemos vivir una vida santa? ¿Cómo es que nosotros podemos vivir en victoria sobre el pecado? Y bueno, justamente hoy es el momento de responder a esta pregunta. Y vamos a leer Romanos capítulo 6 del 1 al 5. Como yo digo, esta porción bíblica es el caballito de acero del cristiano. Esta porción bíblica de Romanos capítulo 6 es el fundamento para la vida cristiana. Así que vamos a leer versículos 1 al 5. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así lo seremos en la resurrección. Como todo rabino, maestro, el apóstol Pablo va a empezar esta sección del libro de Romanos con una pregunta. Siendo que ahora hemos sido justificados por la fe y por la gracia hemos recibido la salvación, Pablo pregunta, ¿qué pues diremos? Ahora que yo ya he experimentado la gracia y la salvación y he pasado a ser hijo de Dios, entonces, ¿puedo seguir viviendo en el pecado para que esa gracia abunde? Y aquí el apóstol Pablo nos va a poner a nosotros, los hijos de Dios, en perspectiva, para que nosotros podamos entender cuál es el propósito de Dios por el cual Él nos ha salvado. Y vemos aquí una pregunta retórica. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Una pregunta retórica es aquella que tiene la respuesta implícita en la pregunta. Y la respuesta es un rotundo no. Es un rotundo no. La gracia de Dios no es para que nosotros podamos justificar nuestro pecado, nuestra vida de libertinaje. La gracia de Dios se nos ha sido dada para que podamos vivir una vida diferente a la que nosotros teníamos antes de conocer a Cristo. Ya el Señor nos ha perdonado, nos ha sacado del lodo cenagoso, nos ha sacado de las tinieblas. Y vamos a mirar aquí cómo Pablo nos va a explicar de que tenemos victoria sobre el pecado, tenemos victoria sobre la vida pasada, sobre las tinieblas.
sobre la esclavitud que nosotros estábamos. En realidad, ahora podemos andar libres y ya no sujetos a la esclavitud del pecado. Por eso nos dice el apóstol Pablo, la gracia de Dios nos libera. El apóstol Pablo en el versículo 2 de Romanos 6 nos responde a esta pregunta, siendo que ahora soy creyente, entonces voy a vivir ahora en pecado. Dice, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Recuerden que la palabra muerte significa separación. Nosotros hemos sido separados del poder del pecado. Jesucristo vino para perdonarnos, justificarnos, para separarnos del pecado, para que esas cosas queden atrás, para que el estilo de vida que yo llevaba antes de conocer a Cristo llegue a un fin, termine. No podemos seguir viviendo en el pecado. Es la idea del versículo 2. Ahora que ya somos salvos, no podemos seguir viviendo en pecado. Muchos tratamos de justificarnos delante de Dios. Y decimos, no, es que todavía somos humanos, es que todavía vivimos en este mundo, es que yo soy débil. Ninguna de esas justificaciones nos sirve a nosotros para poder justificarnos delante de Dios. Es rotundo el apóstol Pablo cuando nos dice en ninguna manera. ¿Cómo podemos vivir? Y aquí nos va a presentar Pablo la primera razón por la que el cristiano puede vivir en victoria, y está en el versículo 3. Fíjense ahí en sus Biblias, Romanos capítulo 6, el versículo 3 dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Y aquí viene el fundamento de la vida cristiana. El apóstol Pablo aquí nos da a entender de que todo cristiano tiene que saber. Subrayen en sus Biblias, ahí el versículo 3, dice, ¿o no sabéis? Es decir, que todos nosotros, los que hemos creído en Cristo Jesús, tenemos que saber que los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. Y vamos a explicar qué quiere decir que hemos sido bautizados en Cristo. Este bautismo no se refiere a el bautismo en agua. Este bautismo se refiere al bautismo del Espíritu. Cuando nosotros recibimos a Cristo Jesús, nos dice Efesios, el capítulo 1, versículos 13 y 14. Nos habla ahí que todos los que hemos oído el Evangelio y creído en Cristo Jesús, hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Todos los que hemos oído el Evangelio, hemos creído en él, fuimos sellados con el Espíritu Santo. ¿Qué pasó en el momento en que fuimos sellados con el Espíritu Santo? Nos dice Primera de Corintios, el capítulo 12,
Primera de Corintios capítulo 12 versículo 13 dice: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Todas las personas que fuimos selladas con el Espíritu Santo, y se nos ha dado a nosotros el Espíritu Santo, dice que hemos sido bautizados en el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo es la iglesia. Nosotros pasamos a ser parte del cuerpo de Cristo. Este símbolo o esta metáfora que nos hace aquí de la iglesia y del cuerpo es justamente porque cada uno de nosotros, si estudiamos 1 de Corintios 12, pasamos a ser miembros del cuerpo de Cristo. El bautismo del Espíritu tiene que ver con la obra que el Espíritu Santo de Dios hace al permitirnos conectar con el cuerpo de Cristo. Pasamos a ser miembros del cuerpo de Cristo. Y aquí en Romanos capítulo 6 nos dice que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, en su cuerpo, hemos sido bautizados en su muerte. ¿Qué es ser bautizado en la muerte de Cristo? La palabra bautismo significa dos cosas. Primero, sumergir, meter una cosa dentro de la otra, y también identificarse. En los tiempos bíblicos, la palabra bautizo se utilizaba para pintar las telas. Y habían enormes tinas llenas de tinta en donde se introducía la tela para pintarla. Entonces, si la tinta era roja, cuando salía la tela, quedaba impregnada del color rojo. Es decir, que ahora esa tela se iba a identificar con el color rojo. Si era la tinta color azul, la tela iba a ser azul y se identificaba a esa tela de color azul. Es decir, de que la palabra bautismo también significa identificación, e identificación quiere decir participación. Nosotros participamos de la muerte de Cristo. Todos los que hemos creído en Cristo Jesús participamos de la muerte de Cristo. Es decir, que una persona que cree en Jesús, le acepta a Él como Salvador y sus pecados son perdonados, es identificada con la muerte de Cristo, participa de la muerte de Cristo. Y vamos a leer los versículos de Gálatas, capítulo 2, del versículo 20. Gálatas, capítulo 2, versículo 20, nos dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El primer libro que escribe el apóstol Pablo es el libro de Gálatas. Y Pablo quería que los cristianos desde un principio puedan conocer de que han sido crucificados con Cristo, de que ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Cuando una persona cree en Jesús, participa de la muerte de Cristo, es crucificada juntamente con Cristo. Nosotros los cristianos tenemos que considerarnos muertos cada día. Vamos a leer eso en 2 de Corintios,
Segunda de Corintios capítulo 4, el versículo 11, nos dice: porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. En este versículo vemos la razón por la que nosotros tenemos que ya considerarnos muertos por la fe. Y la razón es para que la vida de Jesús se manifieste en este cuerpo mortal, dice el versículo. Dios quiere manifestar su vida a través de mi cuerpo. Dios quiere manifestar su gloria a través de mi cuerpo, a través de mi estilo de vida. Él quiere mostrar su gloria, es decir, Él quiere mostrar sus atributos, su amor, su paciencia, su misericordia, su bondad. Y de acuerdo a lo que nosotros estamos estudiando, esto es posible solamente cuando nos consideramos muertos. Y dice aquí, para que la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Si Cristo va a vivir en nosotros, primeramente tenemos que considerarnos muertos. Aceptar el hecho de que yo fui bautizado, sumergido, identificado, participé de la muerte de Cristo. No hay otra manera de que Cristo pueda tomar el control de nuestras vidas si no nos consideramos muertos. Morir a nosotros mismos, como nos dijo el Señor Jesús: si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. El Señor Jesús nos estaba invitando a seguirle a Él, pero el requisito para poder ser discípulos de Él es que tenemos que negarnos a nosotros mismos. ¿Qué quiere decir eso? Negarme a mis planes, a mis propósitos, negarme a mis deseos, negar a aquello que yo pienso que me va a dar la felicidad, para abrazar los pensamientos de Dios, para abrazar la voluntad de Dios, para abrazar los propósitos de Dios. Eso es negarme a mí mismo. Estar muerto con Jesús es eso. Reconocer que ahora mi vida ya no me pertenece a mí. Ahora yo tengo una nueva vida, una nueva razón de vivir. Tengo nuevas metas. Ahora yo vivo para el reino de Dios. Vivo para la luz. Vivo para alcanzar aquellas cosas que Él tiene para mí. No podemos vivir la vida cristiana si nosotros no nos consideramos muertos. Vamos a Colosenses en el capítulo 3. Colosenses capítulo 3 también nos enseña esta realidad del apóstol Pablo. Versículo 1 en adelante dice: si pues habéis resucitado con Cristo. Fíjense, si pues habéis resucitado, eso quiere decir que nosotros estábamos muertos. Solamente cuando morimos podemos resucitar. Y los que habéis resucitado con Cristo, dice: buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Versículo 3 dice: porque habéis muerto.
y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. La razón por la que nosotros podemos empezar a buscar las cosas de arriba, podemos desear vivir en el reino de Dios, podemos desear hacer la voluntad de Dios, es porque hemos muerto. Imposible para nosotros poder vivir la vida cristiana si no nos consideramos muertos a nosotros mismos. El apóstol Pablo nos está diciendo, los cristianos tenemos que saber esto. Versículo 3 dice, ¿o no sabéis? Parecería que esta doctrina, la doctrina de nuestra co-crucifixión con Cristo, es desconocida para muchos cristianos. Es desconocida para la iglesia. Es importante que nosotros entendamos que hemos participado en la muerte con Cristo Jesús. Esa es la primera cosa para aquellos que hemos recibido el Espíritu Santo, para que los que hemos sido bautizados con el Espíritu Santo. La mejor manera de dar evidencia que yo he recibido el Espíritu y he sido bautizado en el Espíritu es negarme a mí mismo. No es hablar en lenguas, no es experimentar un cosquilleo. El bautismo del Espíritu Santo es negarme a mí mismo. Esa es la evidencia. La evidencia de que yo tengo el Espíritu Santo es que yo ya no vivo para mí, ahora vivo para Cristo. Es el reconocimiento de que mi vida le pertenece a Él y todo lo que yo hago va a ser para cumplir sus propósitos, hacer su voluntad. Y Él nos invita a nosotros a que alcancemos sus sueños, a ser parte de su plan, de su propósito. Debemos hacernos esta pregunta. ¿Me considero muerto? Quizás es la primera vez que escucha esta realidad. De la misma manera que yo creí que Cristo murió por mí, yo tengo que creer que yo morí con Cristo. De la misma manera que fue necesario la Pascua, es decir, que muera el Cordero de Dios, para que yo pueda ser justificado. De la misma manera es necesario que yo, para experimentar la llenura del Espíritu Santo, me identifique con la muerte de Cristo. Sin Pascua no hay Pentecostés. Si yo quiero experimentar la obra del Espíritu Santo en mi vida, primeramente tengo que considerarme muerto. No hay otra manera. Muchos queremos vivir la vida cristiana sin haber entendido esto, sin saber de que yo he participado con la muerte de Jesús. Versículo 4 de Romanos capítulo 6 nos da aquí la razón por la cual nosotros podemos experimentar una nueva vida. Dice el versículo 4 de Romanos capítulo 6, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Permítanme
hacer una ilustración. ¿Qué tan importante es que nosotros creamos que somos sepultados juntamente con Cristo? El Señor Jesús nos puso un ejemplo y una ilustración en cuanto a esto. Dijo el Señor Jesús: si el grano de trigo no cae a la tierra y muere, no puede llevar fruto. Las semillas tienen que ser puestas bajo tierra. ¿Qué es lo que sucede cuando una semilla es puesta bajo la tierra? La tiene que regar con agua hasta el punto en que la semilla va absorbiendo el agua, se va hinchando y llega un momento en que se rompe esa semilla y le han salido raíces y empieza la raíz a profundizarse en la tierra hasta que brota una hierbita y sale la nueva planta. ¿Qué es lo que pasó? Esa semilla murió para poder llevar fruto. De la misma manera, nosotros, dice aquí la palabra de Dios, que hemos sido sepultados juntamente con Cristo. Hemos sido crucificados, hemos sido sepultados juntamente con Cristo. Es importante que nosotros hayamos echado nuestras raíces en Cristo. Nuestra vida tiene que ser enraizada en Cristo. Y no vamos a echar raíces a menos de que seamos sepultados con Cristo. Si nosotros no somos sepultados con Cristo, no va a haber vida, no va a haber fruto. Dice el Señor Jesús en Juan capítulo 15, el versículo 5, separados de mí nada podéis hacer. Si leemos desde el versículo 1 de Juan, el capítulo 15, nos dice que Él es la vid y nosotros somos los pámpanos. Todo pámpano que lleva fruto es porque está conectado a la vid. La manera en que nuestra vida se conecta con la de Cristo es por medio de la identificación. Es por medio de nuestra participación con Jesús en su muerte, en su sepultura. Y continúa diciendo el versículo 4, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Nosotros participamos de la resurrección de Cristo. Y ahí viene la clave de la vida cristiana. La clave de la vida cristiana es que ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Nosotros participamos de la resurrección con Cristo. Yo muero con Cristo. Soy sepultado juntamente con Cristo. Y Cristo resucita y yo resucito en Él. ¿Qué quiere decir esto? Que yo participo de la vida resucitada de Cristo. Ahora el poder de la resurrección es parte de mí. Porque Cristo vive y yo vivo. Porque Cristo resucitó y yo resucité en Él. Es decir que la nueva vida que yo tengo ahora no es una vida separada e independiente de Cristo. Ahora yo me he quedado unido a Él. Participo de la resurrección de Cristo. Vamos a mirar en Romanos el capítulo 8. Es un versículo al que siempre
yo regreso para poder entender el por qué podemos vivir una vida cristiana. Romanos 8:11 dice: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. El mismo espíritu que levantó a Jesús de los muertos mora en mí, es el que me ha levantado a mí en Cristo. Ahora Cristo vive en mí, el poder de la resurrección. El Cristo resucitado es el que ahora vive en mí. Y si continuamos leyendo, ya vamos a llegar al capítulo 8, nos vamos a dar cuenta que este poder de la resurrección, esta vida resucitada que ahora tengo yo, me va a permitir a mí vivir en el espíritu y no en la carne. Versículo 13 dice de Romanos 8: porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Solamente cuando hemos resucitado con Cristo, cuando el Espíritu Santo de Dios aplica la muerte, sepultura y resurrección de Cristo a mi vida, es cuando yo puedo decir: ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Y esto me hace recordar, y quizás ya lo he dicho antes, pero creo que tenemos que volver a repetir, cuál es la obra de la Trinidad en la vida del cristiano. El Padre es el que ha diseñado nuestra vida. Él fue el que nos creó y el que nos salvó. El Padre fue el que pensó, el que planificó. Desde antes de la fundación del mundo, Él me ha elegido a mí y ha tenido un plan para mí. Dios diseña el plan. Jesucristo fue el que ejecuta el plan. Él es el que vino, vivió una vida perfecta, murió en la cruz del Calvario, me salvó, me rescató, perdonó mis pecados, derramó su sangre y fue sepultado y resucitado, y Él hace posible que ahora yo tenga una nueva vida. Y el Espíritu Santo es el que aplica el amor de Dios a mi vida, aplica la realidad de la muerte, sepultura y resurrección a mi vida. Es por medio del Espíritu Santo que yo ahora puedo tener una nueva vida. Me conecta con la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. Esa es la obra del Espíritu, y eso la Biblia lo llama la regeneración. Me da una nueva vida, hace que yo nazca de nuevo. Por la obra del Espíritu Santo yo puedo nacer de nuevo, porque el Espíritu Santo aplica el Evangelio a mi vida. La muerte, sepultura y resurrección ya no solamente pasa a ser una doctrina, una enseñanza, pasa a ser una realidad, pasa a ser mi vida misma. Ahora el Evangelio es mi vida. Yo morí con Cristo, fui sepultado con Cristo y resucité a una nueva vida. Mi querido amigo o hermano que nos está escuchando en este momento, ya no vamos a perseverar en el pecado. Ahora nosotros tenemos una nueva vida. Ahora tenemos el poder de la resurrección en nosotros. La razón por la que nosotros podemos entonces separarnos y apartarnos del pecado
No es por las cosas que yo me he propuesto hacer. No es un asunto humano. La vida cristiana no la podemos vivir en nuestras propias fuerzas, ni nosotros podemos diseñar planes para poder vivir la vida cristiana. La vida cristiana no es un conjunto de reglas, no es un sistema al que yo me acoplo, ni tampoco es una religión. La vida cristiana es la conexión que nosotros tenemos ahora con Jesús, con el Cristo resucitado. La vida cristiana la vamos a poder vivir en victoria cuando yo por la fe me apropie de esta realidad, de que yo morí con Cristo, fui sepultado con Cristo y resucité a una nueva vida. Esta unión con Cristo, que es posible por la obra del Espíritu Santo, hace posible que yo pueda decir, ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Y lo que ahora yo voy a vivir en este cuerpo, lo voy a vivir en la fe, es decir, confiando, creyendo, descansando en que yo morí con Cristo, fui sepultado con Cristo y resucité. Y parecería muy repetitivo todo lo que yo les estoy diciendo, pero en realidad no hay otra manera de que podamos vivir la vida cristiana. No hay otra manera. Créanme, yo ya lo he intentado. He tratado de vivir la vida cristiana en mis propias fuerzas. Muchas veces he hecho planes, he hecho proyectos, he hecho ministerios. No es posible. Solamente cuando Cristo tome el control de tus pensamientos, de tus emociones, de tu voluntad. Solamente cuando Cristo manifiesta su vida en ti, es posible vivir la vida cristiana. Y para terminar, les cuento una anécdota. A la edad de 22 años, el Señor me llamó para seguirle a Él. Y fue a un instituto bíblico a estudiar la palabra de Dios. Y recuerdo la primera clase a la que entré. El profesor estaba dando la clase, justamente se llamaba la clase Vida Cristiana. Ese era el nombre de la clase que estábamos tomando. Y entra el profesor, saluda a los alumnos y nos dice, yo quiero en este momento decirles que ninguno de nosotros puede vivir la vida cristiana. En ese momento la primera clase de un instituto bíblico, y me dice que yo no puedo vivir la vida cristiana. Mi pensamiento fue, entonces, ¿para qué vine a este lugar? Pero el profesor continuó diciendo, ninguno de nosotros puede vivir la vida cristiana. Es Cristo, viviendo a través de nosotros, que hace posible que podamos vivir la vida cristiana. La vida cristiana no consiste en lo que yo pueda hacer para Dios. La vida cristiana consiste en lo que Dios hace a través de mí. No es lo que yo hago para Dios, es lo que Él hace en mí. Ha pasado muchos años
para comprender esta realidad. Nosotros insistimos en tratar de vivir la vida cristiana. Y Dios dice, no trates de vivir la vida cristiana. Déjame vivir a mí en ti. Que esta sea la realidad de nuestras vidas. Que podamos decir, ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Y como vamos a estar mirando, entonces, ¿qué es lo que cuál es mi parte en esta relación con Cristo? Mi parte en esta relación con Cristo es rendirme, someterme, humillarme y decirle, Señor, toma mi vida. Señor, toma este cuerpo, hazlo un instrumento tuyo. Que tú seas tomando el control, que tú seas obrando en mí. Que tu vida se manifieste en este cuerpo, que ahora es templo del Espíritu Santo. Que Cristo sea todo en nuestra vida. Que, como dice una canción, que Él sea mi universo. Que Él sea el todo. Que Él sea en mis pensamientos, que Él sea en mis deseos, que Él sea en mis planes. Y que podamos decirle, para ti sea la gloria. Les quiero invitar a orar en esta mañana, a decirle a Dios, Dios, gracias por salvarme. Gracias por enviar a tu Hijo Jesús a morir en la cruz y a resucitar. Y gracias por poner en mí el Espíritu Santo de Dios, que me ha conectado con la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Gracias por hacerme una nueva criatura. Gracias por darme una nueva vida en Cristo. Y ahora, en esta mañana, por la fe, yo digo, ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Oremos. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Señor, sería imposible poder entender estas cosas si no fuera por el Espíritu Santo de Dios. Y gracias por poner tu Espíritu en nosotros, que nos permite saber, conocer, aceptar y confiar en la verdad del Evangelio. Que Cristo murió por mí y que yo morí con Él. Que Cristo fue sepultado y yo fui sepultado con Él. Que Cristo resucitó y yo resucité en Él, conectado a la vida del Cristo resucitado. Señor, gracias te doy por esta mañana. Y oro, Padre, para que tú obres en cada uno de aquellos que han creído en ti, que puedan tener esta esperanza de poder vivir una vida de victoria, de que puedan experimentar la libertad plena que ahora tenemos en Cristo. Señor, gracias por esta mañana. Y oramos, Señor, para que tú sigas levantando hombres y mujeres de tu pueblo que van a darte honra y gloria a ti, que van a confiar y a depositar su fe
en que lo que tú has hecho es suficiente para poder vivir en victoria. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Qué hermosa esta mañana, y oramos para que Dios continúe obrando en cada uno de nosotros y que Dios sea levantándonos, haciéndonos entender estas verdades de la palabra de Dios. Nos vemos el próximo domingo. Que Dios continúe obrando en sus vidas.